Cristo ha resucitado. Esta es mi alegría. Así decía el santo más querido del pueblo de Rusia, San Serafino de Sarov. Este hombre de Dios, que fue llevado por el Espíritu Santo a meditar la resurrección de Cristo durante 10 años. Y durante 10 años ni siquiera cruzó una sola palabra con el hermano que de vez en cuando le llevaba alimento. Absorto, imbuido en la meditación de la resurrección de Cristo, San Serafino de Sarov, impulsado por el Espíritu Santo, desciende al monasterio. Y los pueblos de alrededor se empezaron a congregar para escucharle. Y se dice que cuando salía a predicar, parecía que tenía como un destello de luz, de alegría, de frescura, de estar impregnado de la alegría, de la frescura, del poder y de la fuerza de Cristo resucitado. Y cuando las personas lo escuchaban, dicen que con solo escuchar en los labios de San Serafino de Sarov, esta es mi alegría, Cristo ha resucitado, era suficiente para que muchas almas se convirtieran. Así, hoy también nosotros vamos a adentrarnos a meditar y reflexionar un poco sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo ha dicho: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero la verdad es que Cristo ha resucitado y venció al pecado, venció al mundo, venció la carne, venció a Satanás. Y en Cristo resucitado somos libres. Ahora, escuchemos la frescura del anuncio en el Evangelio de San Mateo en relación a este gran acontecimiento. Capítulo 28. Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Este acontecimiento, la Iglesia lo ha eternizado. Cuando entras a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, en la ciudad antigua, es impactante. De pronto llegas a una gran rotonda, elevada, cilíndrica, y en la parte más alta se encuentra un sol esculpido, con unos rayos fulgurantes. En el centro del sol hay una cavidad en la que penetra de forma natural la luz. Y cuando es la hora del cenit y el sol, que es símbolo de la resurrección de Cristo, está en lo más alto de la bóveda celeste, sus rayos penetran sobre esa cúpula solar que va bañando toda la rotonda, que en griego se llama anástasis, es decir, resurrección. Y esa luz solar va bajando y de pronto un rayo desciende y cae como bañando la capilla,
que se encuentra justo en el centro de esa anástasis o rotonda que es el Santo Sepulcro y queda bañado de luz. Entrar en peregrinación. Hay dos cámaras. La primera se llama la Capilla del Ángel, como acabamos de escuchar. Y apenas entras a la Capilla del Ángel y encuentras una columna de mármol. Y sobre la columna de mármol un relicario con un cristal. Y en el interior se conserva un fragmento de roca de la misma piedra con la que sellaron el Santo Sepulcro, y que dice el Evangelio de Mateo: de pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Y ahí hay un fragmento de esa roca sobre la que se sentó el ángel. Esa primera cámara se llama la Capilla del Ángel, y la roca que está dentro del relicario sobre la columna de mármol se llama la reliquia o la piedra venerable del ángel. Llegas al final de esa pequeña capilla de mármol y encuentras una puertecita, toda adornada, esculpida en mármol, y para poder entrar a la segunda cámara, la más importante, donde estuvo tendido el cuerpo de Jesús, donde se produce el gran acontecimiento, el gran milagro del poder de la resurrección, donde la diestra del Padre Celestial descendió y el Espíritu Santo penetra y Jesús resucita al tercer día, como Él lo había afirmado y anunciado a sus amados apóstoles. Entras, apenas caben 4 personas, nos arrodillamos y enfrente del lado derecho se encuentran las 2 láminas de mármol que protegen la piedra original que está debajo, y tú metes tu mano por las hendiduras y con las yemas de tus dedos tocas la roca venerable donde estuvo el cuerpo de Jesús. Fue ahí, en ese lugar, donde se produce el milagro, el poder de la resurrección de Cristo. Un momento solemne, donde hubo una explosión de luz, de vida, más fuerte que el Big Bang. El poder de la resurrección nos trae una nueva creación. Es Jesús, nuevo Adán, dando comienzo al nuevo Génesis, al nuevo origen, al nuevo principio. Ha fundado su iglesia, ha instituido los sacramentos, la salvación está consumada y ya no hay marcha atrás. Ahora Cristo se levanta del Santo Sepulcro glorioso y resucitado, y entrar a ese sitio que describe el Evangelio, donde estaba el ángel del Señor y donde entraron las santas mujeres aquel domingo al alba. Y dice el versículo 3: el aspecto de ese ángel era como el relámpago, y su vestido era blanco como la nieve y como la lana. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar, esos guardias que habían estado custodiando el Santo Sepulcro. Se pusieron a temblar y quedaron como muertos, se desplomaron ante la presencia del ángel del Señor. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va camino de Galilea.
allí lo verán. Así lo narra el evangelista San Mateo, el poder de la resurrección de Cristo. Y ese ángel glorioso que baja del cielo, que se le aparece a las mujeres y que los soldados se desploman. Pero ellas se llenaron de un gozo vivo, desbordante, y salieron presurosas para dirigirse al cenáculo o el aposento alto donde estaban reunidos Pedro y los demás apóstoles. Y ellas fueron las primeras comunicadoras del anuncio gozoso de que Cristo había resucitado. Así las cosas. Ahora vayamos a escuchar el relato del Evangelio según San Marcos. Y dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro e iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha. El ángel, poderoso como el relámpago que había descrito San Mateo, ahora San Lucas lo presenta como un joven que anuncia la frescura de la resurrección. Y dice: vieron pues sentado a ese joven a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. No está aquí. Cuando tú visitas la Tierra Santa y recorres todos los lugares santos del Evangelio, experimentas una presencia de Jesús en cada uno de los acontecimientos. Pero cuando entras a la segunda cámara del Santo Sepulcro, te das cuenta que Cristo no está ahí, porque ha vencido, porque ha resucitado, porque la muerte no tiene la última palabra, sino la vida que venció sobre la muerte. Y experimentas a lo vivo la frescura, el gozo, la alegría de la resurrección. He visto entrar a cientos y cientos de peregrinos, pero me quedo afuera del sepulcro parado. Verlos formados en aquella gran fila, entusiasmados, esperando su turno, donde van a entrar de 4 en 4, y que es un momento vibrante, emocionante, único en la vida, porque tal vez no volverán a entrar nunca más, y será un momento que sellará sus vidas para siempre, porque de ahí salen como testigos del poder de la resurrección. Y yo me quedo afuera del sepulcro, porque es el mejor momento, cuando los veo entrar, pero sobre todo cuando los veo salir. Ver sus ojos brillantes, cristalinos, con lágrimas, su rostro como que cobra vida, se llena de luz, se llenan de gozo, y ahí los espero, les abro los brazos, y de uno por uno los voy abrazando, los felicito. Y va saliendo otro, y se prenden y lloran, y se siente la palpitación de su corazón, la piel se les eriza y empiezan a llorar y dicen: no tengo palabras para describir lo que sentí, lo que experimenté, lo que viví cuando entré al Santo Sepulcro. No importa si fueron 10 segundos o medio minuto, no importa. Es algo que solo puede experimentar
el peregrino cuando entra a ese lugar o quien medita el Santo Evangelio. Es lo mismo. Lo puedes experimentar en el lugar santo o en la contemplación y en la meditación de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios. Pero ese rostro es maravilloso. Aunque pudiera tomarles una foto, no lo hago porque está prohibido, porque sería distracción, porque estamos en un lugar santo, solemne. Pero solo ver esos rostros y después continuar con el grupo, se les ven felices a todos los que entran y salen del Santo Sepulcro. Así me imagino a las santas mujeres que aquella mañana iban acongojadas a embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa? Que ellas aquí en su mente concebían un cadáver, un Jesús muerto, al que tenían que ir a darle un segundo tratamiento de embalsamamiento, porque el primero se lo dio José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, la Virgen María y Magdalena en el descendimiento de la cruz, cuando colocan a Jesús sobre la roca o la piedra de la unción, y de ahí lo introducen ya embalsamado al Santo Sepulcro. Y las mujeres iban a darle una segunda embalsamada al cuerpo de Jesús. Habían olvidado las palabras de su maestro, que les había dicho que él al tercer día resucitaría. Pero ¿cómo salieron esas mujeres? Llenas de júbilo, transformadas por la fuerza del resucitado, y fueron a comunicar. Fueron inmediatamente obedeciendo la orden del ángel del Señor, que les dice: vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro, él va camino de Galilea, allí lo verán tal como él les dijo, porque Jesús se los había prometido. Ahora dejemos a Mateo y a Marcos y vamos con San Lucas. Y vean cómo cada evangelista aporta algo, algún detalle que nos ayuda a saborear, contemplar, entender mejor el gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado. Y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer. Atención. Cuando 2 hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes, 2 ángeles, ya no solo uno, como describe San Mateo y San Marcos. Ahora San Lucas habla de 2 ángeles que han adoptado la forma humana y sus vestiduras resplandecientes. Ellas, llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que lo iban a crucificar y que resucitaría el tercer día, es decir, el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección. Ellas se acordaron de estas palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a los demás discípulos. Fueron María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Aquí vale la pena detenernos un momento.
Hemos escuchado ya en los 3 primeros relatos de la resurrección que son las mujeres las primeras en recibir de los ángeles de Dios el anuncio de la resurrección. Y son las primeras en comunicar. ¿Te has preguntado por qué? Porque las mujeres tienen una doble fecundidad. Las mujeres dan 2 veces vida. Dan vida biológica y dan vida espiritual. Por eso el Señor elige a las santas mujeres, que serán las primeras destinatarias en recibir la alegre noticia de que Jesús ha resucitado y vencido a la muerte, para después ellas, como instrumentos del anuncio gozoso de la resurrección, van a comunicárselo a los apóstoles. Fueron ellas las primeras testigos, las primeras comunicadoras, porque las mujeres comunican vida 2 veces. Las mujeres tienen una doble maternidad, una doble fecundidad. Son madres biológicas y madres espirituales. Si reflexionamos, ese es mi caso, y la mayoría de muchísimos varones. La mayoría de nosotros, si hemos conocido al Señor, es por la intervención de nuestra madre. Porque fue ella la que abogó, la que intercedió, la que provocó el encuentro con Cristo. Y yo recuerdo a mi madre, con cuánta insistencia me decía que tenía que ir a ese retiro a encontrarme con Jesucristo. Y yo no quería, me resistía. Pero mi madre, con su amor y con su firmeza, seguía invitándome, hasta que llegó ese encuentro con Cristo. Y esa mujer, que es mi madre y que me dio a luz biológicamente, también fue el instrumento por el cual Dios me dio a luz espiritualmente. Porque las mujeres tienen una doble fecundidad. Pueden dar vida o pueden dar muerte como Eva. Va a depender de ustedes, mujeres, que al contemplar la resurrección de Cristo comuniquen que el Señor vive, que está vivo, que ha resucitado. Y ellas fueron las que se lo comunicaron a los apóstoles. No fueron los apóstoles los primeros en ir al sepulcro, sino las santas mujeres. Porque el Señor las creó con esa doble fecundidad. Imagínate cuando Santa María Magdalena y las otras mujeres que la acompañaban llegaron al cenáculo, al aposento alto, donde estaban reunidos los apóstoles y más discípulos, llenos de miedo, acobardados, temerosos, tristes, desilusionados, sin esperanza. No sabían qué hacer, estaban confundidos. Necesitaban una luz, necesitaban esperanza, necesitaban escuchar algo que les moviera el corazón, que les hiciera reaccionar, que se activara su fe, su amor, su esperanza, que recobraran ánimo y fortaleza. Estaban sombríos, tristes, abrumados, confundidos, sin saber qué hacer, encerrados, atemorizados. Y de pronto entran estas mujeres. Con solo mirar sus rostros, lo que irradiaban, lo que transmitían, esa frescura del resucitado, y luego abrieron sus labios. Ha resucitado. Fuimos al sepulcro, estaba vacío, la piedra a un lado, vimos ángeles de Dios, fuimos testigos, entramos, no estaba el cuerpo de Jesús, y los ángeles nos comunicaron que había resucitado y que viniéramos a comunicárselos a ustedes. Ellos se sorprendieron. Ahí ellos experimentan a lo vivo la gracia de la segunda maternidad de una mujer. Ahora estas mujeres
primeras testigos de la resurrección, primeras destinatarias, están reevangelizando a los apóstoles. Les están comunicando el anuncio más grande: Cristo ha resucitado. Es el anuncio más grande, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero el Señor venció y está vivo y vive para siempre y está glorificado. Y eso fue lo que las mujeres les comunicaron. Por eso Pedro, al escuchar el testimonio, las palabras llenas de vida, de resurrección de las santas mujeres, se incorpora, y junto a él San Juan y los demás apóstoles brincan, llenos de la vida, por las palabras que las santas mujeres les han comunicado, porque son comunicadoras de vida, son comunicadoras de luz, de esperanza, de amor, de fortaleza. Esa es la misión de una madre, esa es la misión de una mujer: levantar, animar, confortar, consolar, dar vida biológica y dar vida espiritual. Ellas les comunicaron todas estas cosas a los apóstoles. Dice el versículo 10 del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y dice enseguida el verso 11: pero ellos pensaban que eran imaginaciones de ellas. Pero Pedro, sin embargo, atención, se levantó. Ante las palabras de las mujeres, recobra ánimo, se llena de vida, empieza a actuar el poder de la resurrección de Cristo. Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro, porque él también quiere ser testigo ocular del acontecimiento de la resurrección. Atención, al asomarse en el interior del santo sepulcro, solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Eso necesitaba Pedro. Y si el líder ya fue y vio vacío el sepulcro, y ya fue testigo, y está admirado, y está de pie, va a contagiar al resto de los apóstoles. Pero fueron en primer lugar las primeras comunicadoras, las santas mujeres, que aquella mañana fueron al sepulcro y reciben la gracia del anuncio de la resurrección. Ahora vayamos con San Juan, el discípulo amado, a descubrir el cuarto relato en el Evangelio de la Resurrección. Capítulo 20, el sepulcro vacío. El domingo, ya Juan pone domingo, eso significa día del Señor. Y dice que fueron por la mañana muy temprano, antes de salir el sol. María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, al que Jesús tanto quería, es decir, San Juan apóstol. Y María Magdalena les dijo: escuchen esto, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro. Llegó antes que él, San Juan. Al asomarse en el interior, comprobó que las vendas de lino estaban allí. Atención, pero no entró por respeto a Pedro, porque Pedro es el jefe de los apóstoles, el líder, el vicario de Cristo, el Papa, el sumo pontífice, y Juan le va a dar su lugar al Papa, a San Pedro. Por eso no entró. Siguiéndole los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro.
y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Ya escucharon? Después de Pedro, ya entraré. Y escuchen. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Atención, vio y creyó. Vio y creyó. A Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, le bastó ver el sepulcro vacío, las vendas con las que habían embalsamado el cuerpo de Jesús con aquella mirra y aloe, las vio ahí, en el sitio, pero no estaba Jesús, estaban colocadas en la misma forma, con la forma del cuerpo, pero sin el cuerpo. Y el sudario que se colocaba al final estaba doblado aparte y colocado en el otro extremo. Eso le bastó a San Juan. Vio y creyó. Esa es la fe. Vio y creyó. Juan, testigo ocular, testigo de la resurrección de Cristo como nosotros. Así él ve y cree en lo que ha acontecido. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Y así fue, para gloria de Dios Padre y para nuestra redención. Hasta aquí hemos escuchado los 4 relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan del acontecimiento de la resurrección. Tal vez para algunos de ustedes, o muchos, es la primera vez que están escuchando la narración de los 4 relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que un servidor hace cuando los peregrinos están en la gran fila para entrar al Santo Sepulcro. Como todos llevamos Biblia en mano y traemos micrófonos, les pido que abran sus Biblias y les voy narrando la resurrección según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, y eso les enciende el corazón. Porque no es lo mismo entrar al Santo Sepulcro y verlo vacío, como lo vieron las mujeres, como lo vio San Pedro y San Juan y millones de santos y peregrinos. Cuando ellos van a entrar, su corazón lleva fuego, el fuego vivo de la palabra de Dios, al escuchar previamente el relato de la resurrección de Cristo. Y por eso les comparto estos 4 relatos de los 4 evangelios, para que también en esta semana de Pascua, que es la semana de la resurrección, tu corazón se encienda, porque hemos pasado por la noche oscura de la pasión para hacer morir en nosotros al hombre viejo, corrompido, pecador, y ahora resucitamos con Cristo a una vida nueva. Esta semana de Pascua es una semana de resurrección, de vida, de nuevo Génesis. Es como un borrón y nueva cuenta, porque hemos pasado por la pasión sanadora, liberadora de Jesús, y ahora experimentamos la fuerza, el gozo, la frescura de la resurrección, para ir a evangelizar y decirle a todos los hombres que Cristo vive, que ha resucitado y que es el Señor, el Kyrios de nuestra vida. Ese es precisamente el objetivo de la resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, nos habla de este preciso acontecimiento, y quiero leérselos textualmente. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 9. He aquí el poder de la resurrección y el objetivo por el cual Cristo ha resucitado.
Ninguno de nosotros, dice San Pablo, vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Es decir, en vida o en muerte somos del Señor, porque Cristo, que murió por nosotros y resucitó por nosotros, nos compró a un precio altísimo. Ahora somos dos veces de Dios, porque nos creó y porque nos redimió con la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y ahora nos hace partícipes del poder de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y hemos escuchado dos veces el título de Señor, que es el título más alto con el cual el Padre ha elevado y exaltado a su Hijo Jesucristo, el Kyrios, el Señor, el Rey soberano de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Así que si vivimos o morimos, somos del Señor, porque le pertenecemos. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Por tercera vez repite el título, el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, el título de Jesucristo, el Señor, el Kyrios. Atención, versículo 9. Este es el objetivo de la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor, Kyrios, de vivos y de muertos. Repito, porque Cristo murió y resucitó para ser tu Señor, tu Kyrios, el centro de tu vida, tu Rey, tu Hacedor, tu Creador, tu Redentor, el centro de tu existencia, el Kyrios de tu vida. Dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó y no es tu Señor, todo sigue siendo en vano. Porque para que la salvación sea eficaz en nosotros, tenemos que confesar, proclamar, reconocer que Jesucristo es el Señor y centro de nuestros corazones, de nuestra vida, de toda nuestra existencia. Así que toda nuestra vida debe estar regida, conducida, guiada por el poder del Señor resucitado. ¿Tú ya proclamaste a Jesús como tu Señor, como el centro de tu vida, como tu Rey soberano? Pues precisamente el domingo de resurrección y toda la semana de Pascua es para que reúnas a tu familia y ahí, delante de una imagen de Cristo resucitado, prendiendo el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, de ese fuego nuevo, se enciende y a todos se les reparte una velita, y del cirio pascual se enciende, y en voz alta, delante de la imagen de Cristo resucitado, se proclama: Señor de mi vida, Rey mío, Dios mío. Este domingo de resurrección, una vez más, te proclamo, te reconozco como mi único Señor, como mi soberano, como mi Rey. Toma el trono de mi corazón, Jesús, y hazme partícipe del poder y de la frescura de tu resurrección. Y ahí lo pueden hacer de rodillas, hacer la oración del señorío de Cristo, donde papá, mamá y todos los hijos, más los invitados que puedan estar en casa, o los abuelos, todos volver a proclamar y confesar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Kyrios. Y si hacemos eso, entonces en nosotros se está cumpliendo eficazmente el poder de la resurrección. Proclamar a Jesucristo Señor de nuestra familia, Señor de nuestro matrimonio,
Proclamar a Jesucristo Señor de cada uno de nuestros hijos. Proclamar a Jesucristo Señor de nuestro hogar, de nuestros trabajos, de nuestros apostolados y de todas las áreas de nuestra vida. San Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos coloca el famoso himno cristológico de Cristo resucitado, que nos habla precisamente de ese momento en que el Padre le otorga el título sobre todo título, el título de Kyrios, de Señor. Escuchemos. Capítulo 2, versículo 6, de la carta a los Filipenses, el cual, es decir, Jesucristo, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Atención, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó, lo elevó a lo sumo y le dio el nombre, el título más alto en poder y en autoridad, que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y aquí está la clave, el versículo 11. Es lo que vamos a hacer el domingo de resurrección o cualquier día de la semana de Pascua. Y toda lengua proclame, sí, toda lengua diga, confiese, proclame que Jesucristo es el Kyrios, es decir, el Señor. Ese es el título por excelencia que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo, el Señor, y todo está sometido a su poder y a su palabra de autoridad. Domingo quiere decir Kyrios, quiere decir Señor, el día del Señor, porque cada domingo que vamos a la Eucaristía renovamos la resurrección de Cristo y ratificamos y confesamos y proclamamos cada domingo que Jesucristo es nuestro Kyrios, nuestro Señor. Por eso cantamos el Kyrie eleison y le pedimos piedad y misericordia. Cada domingo lo proclamamos, pero este domingo de resurrección, mis queridos hermanos, tiene que ser diferente, tiene que ser especial. Hagamos algo. He visto familias que ese domingo todos se visten de blanco. La mesa la adornan con flores blancas. En el centro el cirio con la Biblia en un pasaje de la resurrección. Y ahí se alegran, se ponen agua bendita, se felicitan, se abrazan en el contexto del desayuno o la comida. Y luego ahí todos de pie hacen la confesión, la proclamación, declaran una vez más que Jesús es el Señor y le dicen: Jesús, sabemos que el objetivo de tu resurrección es que tú seas nuestro Kyrios, nuestro Señor, y ahí lo proclaman. Y luego los papás dan la santa bendición a sus hijos y van a vivir un momento de frescura, de gozo, de alegría. Hay que darle ese sentido al poder de la resurrección, hacer vida el versículo 11, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que tú y yo proclamamos o confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, le estamos dando a nuestro Padre Celestial la mayor gloria. Y el Padre queda complacido, el Padre queda satisfecho al ver que en la tierra se reúnen las familias, sus hijos, a confesar y proclamar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y verán que será un momento especial.
Si reparten esas velitas y las van encendiendo del cirio y proclamando a Jesús y haciendo una oración, intercalar cantos y cantar como familia el canto de la resurrección, va a ser un momento único. Así, papás estarán evangelizando y reevangelizando a sus hijos y harán extensiva la frescura de la resurrección de Cristo. Será un momento inolvidable, será un momento especial. En esta semana, no importa si es lunes, martes, miércoles, toda la semana de Pascua, hasta Pentecostés, es como si fuera un solo día, que le llamaban en la antigüedad los primeros cristianos el Gran Domingo, un domingo prolongado, el domingo de la resurrección, del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés. Era tanta la alegría, el gozo de Cristo resucitado, que los primeros cristianos, esa cincuentena, la vivían como si fuera un solo día, y ese día el Gran Domingo. Así que tienes toda la semana para organizarte en familia, para honrar a Jesús, para hacer algo especial. Y les recomiendo el Via Lucis. ¿Qué es el Via Lucis? Es un folleto que editó San Juan Pablo II. Así como tenemos el Via Crucis, la vía de la cruz, San Juan Pablo II nos diseña el Vía de la Luz, el camino de la luz. Y así como en la Pasión meditamos las 14 estaciones dolorosas del Via Crucis, en el Via Lucis meditamos 14 estaciones de la resurrección de Cristo. Y es un momento especial donde San Juan Pablo II nos invita a poner la mirada en Cristo resucitado y contemplarlo y proclamarlo como nuestro Señor, como nuestro Kyrios. Utilícenlo y verán, durante esta cincuentena, del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés, saquen su Via Lucis. Lo pueden conseguir en cualquier librería católica o lo pueden bajar por internet. Via Lucis, es decir, el camino de la luz. Y verán qué maravilla. Viene con imágenes de Cristo resucitado, son pasajes extractados de los evangelios para ir meditando en este misterio de la frescura y del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, a todos les deseo felices Pascuas de resurrección.